Buen día chicos, bienvenidos a otra clase de química orgánica. En esta ocasión vamos a desarrollar la primera práctica de laboratorio denominada análisis orgánico. Los objetivos de esta práctica los van a encontrar en su manual de laboratorio. El primero de los objetivos es estudiar algunas propiedades físicas de los compuestos orgánicos, determinar carbono e hidrógeno en compuestos orgánicos, aplicar la prueba de Beilstein en la determinación de halógenos, determinar la presencia de oxígeno y nitrógeno en compuestos orgánicos y determinar la presencia de azufre en compuestos orgánicos. Los reactivos que se utilizan para esta práctica son naftaleno, urea, cloruro de sodio, agua, hidrocarburos, solventes, solución de hidróxido de bario, ácido clorhídrico al 10%, cristales de yodo, etanol, hidróxido de sodio al 25%, solución de acetato de plomo al 1%. Los materiales que se van a utilizar o que se utilizan en esta práctica son cápsulas de porcelana, espátulas, tubos de ensayo, pinzas para crisol, tapón con tubo de desprendimiento, papel litmus rojo, asa de cobre y beaker de 250 ml. Actividad número 1, punto de fusión. El procedimiento para esta actividad consiste en colocar una a una las muestras en diferentes cápsulas de porcelana y calentar directamente a la llama. En cada una de las cápsulas de porcelana vamos a colocar en la primera urea, naftaleno y cloruro de sodio. Se ordenan los compuestos a partir del que tarda menos tiempo en fundir. Las muestras que funden más rápido es la que tiene menor punto de fusión. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son los puntos de fusión para cada una de las muestras que se están utilizando. Estas son las cápsulas de porcelana y acá se colocan las muestras. Son de color blanco, entonces es bien difícil observarlas en la fotografía, pero lo que nos interesa ahorita saber es cuál es el que reacciona más rápido a la temperatura. Como resultado de esta prueba, lo que tendríamos que evidenciar es un derretimiento de alguna de las muestras que habíamos utilizado, como era el naftaleno, la urea o el cloruro de sodio, que es la sal común o sal de mesa. Para poder asimilar el resultado, ya que no se tienen fotografías por el momento, tenemos acá los puntos de fusión de cada una de las muestras. El naftaleno tiene un punto de fusión de 80 grados Celsius. Es el menor punto de fusión que vamos a encontrar en las tres muestras que estamos utilizando. La urea tiene 133 grados Celsius de temperatura para poder llegar al punto de fusión y el cloruro de sodio, que es la sal común, tiene un punto de fusión de 801 grados Celsius. Entonces el que menos temperatura necesita para poder llegar a su punto de fusión va a ser el naftaleno. Por lo tanto, el naftaleno sería el primero en derretirse en nuestras cápsulas de porcelana. Posteriormente sería la urea y posteriormente sería, por último, el cloruro de sodio. Actividad número 2, solubilidad. Para poder identificar la solubilidad vamos a colocar en 3 tubos de ensayo 2 ml de agua. En cada uno de los tubos vamos a agregar naftaleno, urea y hexano. Se van a agitar los tubos y se van a anotar los resultados. Cada uno de estos procedimientos se volverá a repetir con cloroformo, con fórmula CHCl3, como solvente en lugar de agua, es decir, se van a seleccionar otros 3 tubos de ensayo, se va a agregar el cloroformo y en el tubo número 1 nuevamente se va a colocar naftaleno, en el 2 urea y en el 3 hexano. En total vamos a tener 6 tubos de ensayo, los cuales van a tener en los cuales vamos a evidenciar si hay solubilidad o no hay solubilidad. Si los compuestos son solubles, se van a mezclar, y si no son solubles, no se van a mezclar y se van a evidenciar las capas diferentes de cada uno de los reactivos o de las soluciones utilizadas. Los resultados que deberíamos obtener van a depender de la polaridad de las moléculas. En este caso acá les traigo un cuadro en el que vamos a poder observar cuáles son los polares y cuáles son no polares. En este caso los únicos dos de los que estamos utilizando que son de carácter polar son el agua y la urea. Son las únicas dos sustancias que van a ser de carácter polar. Luego el naftaleno, el hexano y el cloroformo son apolares. Y recordemos la regla que dice que lo polar se mezcla con lo polar y lo apolar se mezcla con lo apolar o no polar. Entonces, cuando vamos a ver los experimentos y los diferentes tubos de ensayo que teníamos, vamos a tener 3 con agua y 3 con cloroformo. El primero, que es agua y naftaleno,
Acá tenemos agua y naftaleno, el cual se deposita abajo porque es pesado y es en forma de polvo. Entonces, ¿es soluble o no es soluble? Después de la agitación no hay solubilidad. Se nota que está diferente, se nota acá abajo el naftaleno, mientras que el agua y la urea sí son solubles. Recordemos que el agua y la urea son polares. Entonces sí existe una solubilidad que podemos observar en el tubo de acá en medio. Luego tenemos el agua y el hexano, tenemos que no son solubles. ¿Por qué? Porque el agua es polar y el hexano es no polar. Tenemos acá el hexano que se acumuló en la parte superior y tenemos el agua en el resto del tubo de ensayo, en la parte de abajo. Luego tenemos el cloroformo y el naftaleno. Estos, por su carácter no polar, cloroformo y naftaleno no son polares, entonces sí se van a mezclar. El cloroformo y la urea no se van a mezclar. ¿Por qué? Porque este es no polar y este es polar. El cloroformo y el hexano sí se van a mezclar. ¿Por qué? Porque ambos son de carácter no polar. Entonces, cuando estamos hablando de solubilidad en esta actividad, nos estamos refiriendo a la característica de la polaridad de las moléculas. Actividad número 3. Determinación de carbono e hidrógeno. Para esta actividad se coloca en un tubo de ensayo una mezcla de urea y óxido de manganeso. En otro de los tubos se agrega 3 goteros de solución de hidróxido de bario. Se adaptan los tubos al tubo de desprendimiento y sumergir la salida del tubo en el hidróxido de bario. Esta salida con esta manguera se sumerge en este tubo con el hidróxido de bario. Se calienta el tubo con la mezcla, no es una llama directa, sino que es a un costado o cercano para que le llegue el calor a la muestra con la urea y el óxido de manganeso. Y se espera hasta que burbujee el CO2 hasta que se forme suficiente carbonato de bario sólido en el tubo. Como resultado de esta actividad vamos a tener acá el montaje del experimento con adaptación del tubo de desprendimiento. En este, que le vamos a denominar tubo número 1, es donde encontramos la urea y el óxido de manganeso, como lo podemos observar acá en este esquema también que tienen ustedes en su manual o en su práctica de laboratorio. Acá es donde se le va a aplicar el calor. Acá en este tenemos el mechero, se aplica el calor no de forma directa, y tenemos este tubo que conecta directamente al tubo número 2, que es en el que vamos a encontrar el hidróxido de bario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se va a observar la formación del precipitado sólido en el tubo número 2 y en ese momento se va a dejar de calentar la muestra. Se mantiene en reposo para la sedimentación del carbonato de bario que se va a generar y se disuelve el precipitado con cloruro de hidrógeno. Acá tenemos dos fotografías, los dos son del tubo número 2 de este tubo. En el primero se puede observar el dióxido de carbono que se está llegando al tubo y acá ya se ha generado el precipitado en la parte de abajo con la mezcla del CO2 con el hidróxido de bario. Ahora, ¿cuál es la fórmula que vamos a estar aplicando acá? ¿Qué es lo que está sucediendo? Acá tenemos la fórmula en la cual también está en su manual. Este es la urea, que es CON2H4. Tenemos el óxido de manganeso y a esto le vamos a aplicar calor. Cuando le aplicamos calor se va a generar CO2, agua y amoníaco. El CO2 que se genera se va a desprender en forma de vapor y va a viajar a través del tubo y va a llegar hasta donde tenemos el hidróxido de bario. Este hidróxido de bario mezclado con el CO2 nos va a generar el carbonato de bario. Este carbonato de bario más agua. Entonces este carbonato de bario va a comenzar a sedimentarse. Luego lo vamos a disolver con el cloruro de hidrógeno y nos va a generar un cloruro de bario que va a estar en este tubo. Esa es la fórmula que se está aplicando. Para ver el montaje y cómo funciona todo esto, les he dejado acá otro video, un video de YouTube en el cual utilizan otros reactivos, pero la solución y la forma de funcionar en el experimento es la misma, para que puedan aprender cómo se monta y cómo se realiza en el laboratorio este experimento. Actividad número 4, determinación de oxígeno. El procedimiento de esta actividad consiste en agregar 2 mililitros de hexano en un tubo de ensayo y 2 mililitros de etanol en otro tubo de ensayo. Acá tenemos el hexano en este tubo de ensayo
y el etanol en este otro tubo de ensayo. En cada uno de los tubos se va a agregar cristal de yodo, que es este que tenemos acá. El cristal de yodo, son estas bolitas. Se van a agregar unos cuantos cristales en cada uno de los tubos, y el yodo sirve para identificar la presencia de oxígeno en líquidos orgánicos. Si posee oxígeno, la solución será de color café. Si no posee oxígeno, la solución será de color violeta. Como resultado de esta actividad, lo que vamos a tener son en un inicio estos tubos de ensayo, y al final tendremos una coloración similar a esta, que sería la ideal. En uno de los tubos se podría observar una coloración café y en la otra una coloración morada. La que generó la coloración morada es este C6H14. Si observamos esta molécula, no tiene ningún átomo de oxígeno. Este es el hexano. Este es un alcano y no posee ningún átomo de oxígeno. Por lo tanto, no va a reaccionar con los cristales de yodo. Mientras que la molécula de etanol sí reacciona. Si se fijan, se torna de una coloración café. ¿Por qué? Porque esta sí tiene átomos de oxígeno. Entonces sí da una reacción positiva ante la presencia de los cristales de yodo. Actividad número 5. Determinación de nitrógeno. Carácter ácido-base. En este procedimiento vamos a determinar la naturaleza ácido-base del gas que se libera durante la reacción. En un tubo de ensayo se va a colocar media cucharada de urea, y en la parte superior del tubo se va a humedecer un trozo de papel litmus y se va a colocar aquí arriba. Luego se va a calentar la muestra no dejándolo directo en la llama, y se va a observar la reacción en la tonalidad del papel litmus. Vamos a estudiar las reacciones correspondientes en el manual en la diapositiva siguiente. Acá podemos observar todavía parte del procedimiento en el cual tenemos el tubo de ensayo, el cual se está colocando en la llama del mechero con una pinza para no quemarse, y se coloca en las partes un poco lejanas a la llama para no calentar demasiado la muestra. Acá tenemos la urea y en la parte superior tenemos el papel litmus. ¿Qué es lo que va a suceder? Durante la aplicación de calor se va a comenzar a generar cierto vapor. Ese vapor va a reaccionar con el papel litmus, el cual se encuentra en la parte superior, y nos va a determinar la naturaleza ácido o básica del gas que se ha desprendido de la reacción de la urea con el calor. Entonces, ¿es de naturaleza ácida o es de naturaleza básica el vapor que se está generando, o el gas que se está generando en la muestra? Vamos a poder determinar esto con la reacción también que podemos observar acá, en el cual tenemos la fórmula de la urea, tenemos que le vamos a aplicar calor y se nos va a generar amoníaco, se nos va a generar también esta molécula de C3N3H3O3, que es denominada ácido cianúrico, y se nos va a generar esta molécula de acá, que es el compuesto de biuret. El que nos interesa en sí es este de amoníaco, el cual se va a separar en forma de vapor, en forma de gas, y va a reaccionar con agua. ¿Cuál agua? La que le habíamos agregado previamente al papel litmus antes de colocarlo en la parte superior del tubo de ensayo. Recuerden que decía el procedimiento que teníamos que humedecerlo. Entonces, esa agua va a reaccionar con el amoníaco y nos va a generar hidróxido de amonio. ¿Ese hidróxido de amonio es básico o es ácido? Si se torna de color rojo, el papel litmus nos estaría determinando que es ácido. Si se torna de color azul, es básico. ¿Cómo es la escala del papel que tenemos acá? Para ver el pH de una solución, en este caso el pH del gas. Entonces, si se observa un poco, vamos a ver que acá es de una tonalidad un poco azul. Entonces, estamos en presencia de un gas de tipo básico. Actividad número 6. Determinación de halógenos. Prueba de Beilstein. El procedimiento de esta actividad consiste en utilizar un asa de cobre. Esta es una asa de cobre, las cuales son como un pequeño palito. Unas pueden tener un circulito o solo puede ser el palito nada más en la parte, la punta del asa. Cuando se colocan en la llama, estas generan óxido de cobre, el cual va a reaccionar con las diferentes muestras que vamos a utilizar.
Entonces se desarrolla la prueba de Beilstein en las muestras orgánicas que se proporcionan en el laboratorio. Se sumerge el asa en los tubos que contienen las muestras y se llevan directo al mechero. Se cuida siempre de limpiar que el asa de cobre esté, bueno, valga la redundancia, esté limpia, y se limpia colocándola sobre la llama. Una llama de color azul-verde, como la que podemos observar acá, va a identificar la presencia de halógenos y la formación de un haluro cuproso. ¿Por qué? Porque está reaccionando ese halógeno. Los halógenos que podemos encontrar generalmente son los que es cloro, yodo y el bromo. Estos van a reaccionar con el óxido de cobre que tenemos acá y van a generar esta llama. Si se genera una llama de color amarillo, como esta que tenemos acá, va a ser una reacción negativa a la presencia de halógenos. En su manual de laboratorio, en su práctica de laboratorio, tienen esta fórmula en la que vamos a poder observar que tenemos acá un CH, que sería un hidrocarburo, con un X. Este X va a representar a uno de los elementos de los halógenos. Acá tenemos dos ejemplos, uno con bromo y uno con cloro. Estos se van a mezclar con el cobre que se ha generado en el asa durante el calentamiento, que se generó el óxido cuproso. Acá lo tenemos en esta y está también en esta. Este óxido cuproso se va a mezclar con los halógenos de esta molécula. Nos va a generar entonces un Cu, que sería el cobre, con este X, que sería cualquiera de los halógenos que utilicemos al desarrollar la actividad. Puede ser bromo, puede ser cloro. Nos podría generar entonces un bromuro de cobre o un cloruro de cobre. Ambos nos generarían una llama de color azul-verde, que sería de carácter positivo, como podemos observar acá. Si colocáramos, por ejemplo, solución salina o otro material que no tenga halógenos, vamos a tener una prueba negativa en la que vamos a tener una coloración de la llama de esta tonalidad amarilla. Acá tenemos esta molécula, que es una molécula, acá tenemos la parte de los hidrocarburos y tenemos el bromo. Tenemos el hidrocarburo y tenemos el cloro. Esto se va a mezclar con el óxido y nos va a generar, acá tenemos el bromuro de cobre y el cloruro de cobre, que son los que nos interesan y que van a generar esta llama. Es una prueba de carácter cualitativo que nos va a permitir únicamente saber si hay halógenos o no hay halógenos, para poder descartar o para poder determinar si hay o no hay presencia de un halógeno dentro de la muestra o dentro de la sustancia que nosotros estamos utilizando. Para ver cómo se identifican en algunos de estos, de bromos o cloros o yodo, les voy a dejar acá un video para que ustedes puedan observarlo y puedan ampliar su conocimiento sobre cómo se realiza la prueba ya de forma práctica. Actividad número 7, determinación de azufre. Acá tenemos el procedimiento y los resultados de esta actividad. Para el procedimiento se van a mezclar 2 mililitros de albúmina con 2 mililitros de hidróxido de sodio al 25%. Se calienta por 5 minutos esta mezcla en baño de María y se retira el tubo del baño. Se agrega una gota de solución acuosa de acetato de plomo al 1% y se observa la formación de sulfuro de plomo. Acá tenemos las fotografías en las que podemos observar en esta parte el tubo de ensayo con los 2 mililitros de albúmina. En este mismo también está el hidróxido de sodio al 25%. Colocamos en el baño de María, que recordemos que es agua en un beaker que se está calentando, y ahí se coloca el tubo de ensayo. Y luego se retira y se agregan las gotas de solución acuosa de acetato de plomo al 1%. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Recordemos que la albúmina es una proteína que se encuentra en la clara de huevo, por ejemplo, y recordemos que las proteínas tienen este tipo de enlaces. Aparte de los enlaces de hidrógeno, tienen enlaces de azufre, que son estos de acá. Entonces hay presencia de azufre en este tipo de proteínas o en estas proteínas. Este azufre lo que va a hacer es reaccionar con el hidróxido de sodio, generándonos un azufre libre, ¿no? Este azufre va a reaccionar con el plomo del acetato de plomo y nos va a generar sulfuro de plomo, el cual se va a observar de esta forma en el tubo de ensayo.
Si podemos observar esta reacción en el tubo de ensayo, vamos a estar en presencia de azufre en la muestra que nosotros estemos utilizando. Si se fijan, esta práctica de laboratorio es bastante corta, espero que hayan comprendido, son simplemente algunas formas de observar la reacción, la mayoría son de carácter cualitativos, para poder determinar la presencia o ausencia de alguna molécula o algún elemento dentro de las sustancias que nosotros estamos analizando. Cualquiera de las dudas que ustedes tengan las pueden hacer tanto al foro de participación o cualquiera de las vías de comunicación que habíamos mencionado anteriormente. Recuerden que el examen de laboratorio se realizará el próximo martes 28, es decir, de este martes en 8 días. El 28 de julio, el horario para realización del examen es de las 8 a.m. a las 2 p.m. Van a tener un total de 10 preguntas para poder contestarlas en un lapso de aproximadamente 20 minutos. El examen viene tanto del prelaboratorio, es decir, de la teoría del manual, como de la práctica del laboratorio, es decir, lo que acabamos de ver en cada una de las actividades. Acá en la plataforma les estoy dejando tanto la práctica en PDF, la presentación en PDF y el video. Espero que hayan entendido la mayoría de las cosas que hemos visto y si tienen alguna duda nuevamente me pueden escribir o pueden escribir al foro de participación o el foro de actividades. Feliz día, chicos.